las instituciones y su uso faccioso. Amigos, ¿se acuerdan cuando López Obrador decía que había todo un aparato de Estado que lo perseguía, que lo vigilaba, que lo tenía asombrado y que ya no podía más, que, que él no iba a ser así, que él sabía lo que era ser un perseguido político? ¿Recuerdan de esos largos valles de lágrimas que hacía López Obrador? Que él no iba a hacer uso de las instituciones de esa forma. Bueno, pues una mentira más, la UIF. La UIF, esta unidad de inteligencia financiera que realmente se diseñó para ir por los grandes capos, para ir por el dinero, para bloquear cuentas, para que estas grandes mafias no tuvieran un paso más, para que irlos desarticulando donde más les dolía, y también luego a otros delincuentes que han sido perversos, los factureros y una serie de personajes que, y digo los factureros no porque tengan nada contra aquel que le pega al SAT, sino porque sí le pegaban, la verdad es que vía facturas sí le pegaban muy fuerte a las finanzas. Dicen que realmente se pudo haber recaudado hasta el doble si no hubiera sido por el tema de los factureros, o sea que sí generaron mucho billete estos personajes. Es decir, sí le costaron mucho al erario y a la infraestructura de este país y a las grandes obras, a las escuelas, a la seguridad. En fin, la UIF se hizo para ir por estos grandes delincuentes. Sin embargo, amigos, ustedes han oído de que la UIF haya congelado grandes cuentas de la delincuencia organizada, de un cártel de las drogas, de grandes facturas. No, es más, hay rumores de que la 4T tiene sus propios factureros que nada más cambiaron de nombre, cambiaron de domicilios, ya saben, como todo en la 4T, domicilios fantasma. Y para entonces, ¿para qué se usa la UIF? La UIF, primero con Santiago Nieto y luego con Pablo Gómez, se ocupa con todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta para perseguir a individuos que disienten del régimen. Cuando, cuando un empresario apoya causas que son contrarias a la 4T, de repente le caen cientos de auditorías a sus empresas. De repente están sujetos en una investigación que tiene información de la UIF. En cuentas mañaneras no hemos visto que López Obrador sale con información que es clasificada de personajes, de individuos, a darla a conocer en las mañaneras. ¿Para qué queríamos la UIF entonces? ¿Para qué usa la UIF esta administración? Dale, mi querido Aminadab, arráncate con este tema. Mira, Octavio, pues es que se supone que la necesidad de que haya una inteligencia financiera es parte de los mecanismos que son para la seguridad del Estado, como lo que antes era el CISEN, como lo que deberían de ser, por ejemplo, las áreas de inteligencia de la policía, en este caso de la Guardia Nacional, que fueron deshechas en los tiempos de Peña Nieto. Pero bueno, y los ha seguido haciendo todavía peores, ¿no? Pero se supone que, además de las cosas que mencionabas, para lo que debe servir una institución como la UIF, pues es también, por ejemplo, para poder justificar la extinción de dominio de todo lo que son los ilícitos del crimen organizado y de los servidores públicos corruptos, que también se les debe extinguir el dominio de los bienes que obtienen de manera con bienes de procedencia ilícita, ¿no? Entonces se supone que en un mundo donde existe todo tipo de flujos financieros que se supone que están, pues ahora sí que con toda esta globalización y con los paraísos fiscales y con todas estas cosas, bueno, pues es que esta unidad pues tiene que estar justamente vigilando cómo se manejan, por ejemplo, los cambios de dólares que son muy grandes en este país, todo lo que son los flujos de efectivo, lo que son, para eso es para lo que existe, ¿no? O sea, no existe como un aparato represivo del Estado, pero resulta que en esta administración, el caso más sonado que debemos recordar es lo que pasó con el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, ¿no? Que renunció por presiones. Y uno de los elementos centrales de esa presión fue cuando la UIF le congeló las cuentas, no a él, sino a su hermano, a José Medina Mora, que es actualmente el presidente de la Coparmex, cuando a su empresa de cómputo que está asentada en Guadalajara, pues le congelaron las cuentas, ¿no? Y esa era una presión que estaba haciendo y que hizo reventar a Eduardo Medina Mora y que lo hizo que renunciara anticipadamente a la Corte, ¿no? Entonces,
Y así como esa, tú mencionabas, yo diré los nombres, cuando Claudio X González empezó a convertirse ¿cómo se llama? En el que estaba encabezando a la oposición por el lado de la ciudadanía, le empezaron a caer no en sus empresas, pero sí le cayeron en todas las organizaciones civiles que estaban, a las que, por ejemplo, este gobierno les quitó todo lo que recibían de apoyos cuando la ley aquella de promoción de actividades de la sociedad civil que se había aprobado en tiempos de Fox, este gobierno les quitó todos los recursos, casi tienen que ser todas sus satélites del gobierno. Entonces, y ahí se ha estado utilizando la UIR. Incluso ustedes recordarán que cuando hubo pleitos internos dentro de la 4T, el señor Julio Scherer pues empezó a revelar que había toda una organización en la que participaba Gertz Manero, en la que participaba el propio Santiago Nieto, en la que participaba Arturo Saldívar, o sea, toda esta gente que estaban así haciendo un mecanismo entre judicial, de procuración de justicia y de la propia Hacienda, pues para efectos de perseguir gente. Entonces, pues definitivamente es algo que es intolerable. Y luego después, cuando destituyen a Santiago Nieto por la boda aquella del bienestar famosa que todo el mundo recordará, porque pues ahora sí que fue un matrimonio costoso en términos de la administración pública, ponen a Pablo Gómez, y aquel Pablo Gómez que era líder de la izquierda, que fue presidente de cuando había Partido Comunista, imagínense, y ahora es de encargado de la 4T de las cuestiones de inteligencia financiera, pues un día nos salió el día que la oposición estaba pitorreándose de que nadie había ido a votar en el tema de la revocación del mandato, pues empezó a amenazar, no, es que votar es una obligación de los ciudadanos, entonces vamos a investigar a los que no votan, o sea, así de represores son ya hasta en eso, ¿no? O sea, ya ni siquiera es a los grandes capitales o los que tengan así algo, no, ahora hasta por no votar te pueden perseguir por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Qué vergüenza es este país, qué vergüenza es la dictadura que quieren imponer, por eso no voten por Morena. Mi querido Fer, los excesos de este gobierno no tienen vergüenza. Me acuerdo que en una de las reformas ahorita decía a mí nada por no votar, pero venía una de las reformas recientes que decía que los mayores de 18 años, es decir, un chamaco que acaba de cumplir 18 años, que no se registra en el RFC, podría tener sanciones de las que marca el Código Fiscal de la Federación. Y es decir, toda una maquinaria fiscal del Estado sobre el contribuyente. Para eso es, de verdad, para eso hicimos las instituciones fiscales, para que fuera un aparato de represión y de presión política. Eso parece, en realidad, ¿no? Se está utilizando a la unidad de inteligencia financiera como una herramienta de presión para actores políticos que no están a favor de Morena y de las decisiones que se han venido tomando. Prácticamente pone a nivel de criminales cualquier persona o actor político que disienta o cuestione a esta administración. Aminadab mencionaba uno de los casos, pero también lo hemos visto en otras ocasiones con periodistas a los que les exigen saber cuánto ganan, dónde están sus activos, y entonces sacan a su perro, que es el director de la unidad de inteligencia financiera, y empiezan a escarbar, empiezan a amedrentar, y entonces cuando ya tienes una investigación pues operando, funcionando, desde luego te impone, ¿no? No tanto por lo que puedan encontrar, sino por lo que ellos dicen que encuentran, que eso es muy distinto, ¿no? Y en lo que son peras o son manzanas, pues ya viene el escarnio, la exhibición, y no necesariamente a veces son así las cosas, ¿no? Porque bueno, pues finalmente de lo que se trata es de apuntalar algo que no necesariamente puede llegar a ser cierto. Entonces se pervierte una institución que debería de gozar de mayor credibilidad, de mayor solvencia, de mayor técnica, y lo que tenemos es una institución al servicio del poder. Y aquí el problema es que estas instituciones que tienen un funcionamiento y deberían tenerlo, pues terminan pervirtiéndose, se terminan ideologizando al servicio del obradorismo,
y a fin de cuentas terminarán por ser inservibles y ya habrá más adelante que sustituirla por algo más. Yo no he visto que la UIF, por menos de lo que hemos observado, haya congelado las cuentas de algunos de los que reciben sobres amarillos. Estoy pensando en Pío López Obrador, estoy pensando en algunos de los familiares del presidente o en algunos de los colaboradores del presidente, pues no los he visto que sean congeladas sus cuentas, lo cual significa nuevamente que este tipo de instituciones son herramientas políticas, armas para amenazar a quien se atreva a criticar al presidente o quien se atreva a decirle, no, así no son las cosas, señor presidente, son de esta forma, se están haciendo de manera incorrecta, pero pues los criminales, los defraudadores, podrán vivir tranquilos porque pues no serán presos de este mecanismo de investigación, pues porque son aliados. Pues mucho más que aliados o aliades o como les quieras decir, recuerdo que en algún otro país ya se prohibió ese uso y el lenguaje inclusive, afortunadamente porque me parecía para completos retrasados mentales. Amigo, escucha audiencia, con el respeto que ustedes se merecen, si ustedes hablaban con lenguaje inclusive, no nos vean, ustedes son unos tarados. Pero bueno, mi querido Aminadab, nada más concluye el uso faccioso de las instituciones. La UIF es el ejemplo más clarito, pero auditorías, supervisiones, el gobierno no cumple con las cosas mínimas para hacer una obra de infraestructura como el Tren Maya, las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la burocracia y toda la bola de obstáculos que tú sabes que puede tener un empresario, pero cuando quieren fastidiarte, te ponen a todas las instituciones formaditas para irte a fastidiar. Dale, mi querido Aminada, para ir cerrando esta cápsula. Pues sí, o sea, el asunto es, pues sí, se convierte en un aparato represivo justamente pues porque hay consecuencias en el caso de que incumples con tus responsabilidades hacendarias, ¿no? Pero también hay otro problema, o sea, pues todo esto está regulado y, por ejemplo, así como existe pues un secreto bancario, pues hay un secreto fiscal, ¿no? Y como bien dice Fer, pues eso se quebranta cuando se usa de manera facciosa, cuando se usa de manera política, cuando se utiliza no para arreglar cuentas, sino para perseguir ideas, para perseguir discrepancias, y ahí es donde realmente pues vemos que las cosas salen de lo que es, así como hay, y hemos criticado el populismo punitivo, donde se fabrican así delitos y donde se persigue de manera, ahora sí que inventando supuestos ilícitos, pues es el mismo caso en el tema fiscal, y por eso es por lo que eso se tiene que deslindar por completo de la política, debería ser una función técnica, como cuando hablábamos de que no debían de haber corrido a los expertos del SAT, etcétera, y por eso es por lo que no hay que votar por Morena. No voten por Morena si no quieren tener una represión hasta en eso. Mi querido Fer, para concluir, cuando la gente en términos generales habla de represión, parece que apelan a la memoria colectiva y histórica y piensan en el gobierno sacando a los perros bravos con las macanas y reprendiendo a estudiantes como en el 68 o a los médicos en el 51 o en el 57, a ferrocarrileros y médicos. Esto ya no es así. La represión es ir apretando las tuercas en tus cuentas de banco, en la presión que te pueden meter a través de un juicio con cárcel, donde ya todo puede ser lavado de dinero, donde todo puede ser evasión fiscal, donde pórtate, cabrón, compórtate y dile, enséñale todos tus chones al gobierno, porque si no, te carga el pintor. Concluye, mi querido Fer. Para la construcción de un proyecto autoritario se requieren ciertos ladrillos. Y si tú no quieres que esos ladrillos se vayan acumulando hasta construir una dictadura, necesitamos que no votes por Morena para que entonces ese muro de ladrillos se destruya y ese muro de ladrillos que son las instituciones no se perviertan, no se pongan al servicio de un caudillo.
Amigos, esperemos haber sido lo suficientemente claros sobre lo que es un gobierno que persigue, sobre un gobierno represor, sobre un gobierno que en lugar de usar las instituciones y las herramientas del Estado, los usa simple y sencillamente para perseguir a todo el que políticamente no le es conveniente. Hoy puede ser un periodista, mañana puede ser un empresario y otro día puede ser tú, ciudadano común y corriente, porque simple y sencillamente no cumpliste los caprichos de un dictador suelo. Por eso no hay que darle ni un voto a Morena.